Sigue la toma del terreno allí junto a la ruta 1003 en la localidad de Merlo. Ayer se hizo un censo en el lugar, pero hasta ahora no hay vistas de que aquellos que la ocuparon abandonen el lugar. Estamos en vivo allí con Néstor Divo. Hola Néstor, buen día. Daniela, Javier, ¿cómo les va? Buen día. Los que tenemos alguna experiencia con respecto a algunas tomas que ha habido en la República Argentina, sabemos que la problemática es realmente muy compleja. Explicar una toma no es una tarea sencilla, porque las motivaciones, porque las causas son diferentes, son diversas y en realidad muchas veces aparece todo mezclado. Acá lo primero que habría que preguntarse es, cuando uno observa, como en este caso, la toma que está, ya dicen desde el 21 de octubre a la fecha, ¿quiénes son estas personas? Es la pregunta. ¿Son de Merlo? ¿Vienen de otros partidos, como dicen? ¿Por qué tomaron estos terrenos y no otros? Esta sería la otra pregunta para hacerse, quizás. Al rumor sobre actos vandálicos que ha habido en unas casas que están cerca del lugar y que han sido tomadas también, y que dicen que se han robado gran parte de las cosas que tenían adentro de las mismas. ¿Esta versión es cierta o no es cierta? No lo podemos saber. Todas estas preguntas son muy difíciles de responder porque en realidad uno está de la toma para afuera y no tiene la posibilidad de poder conversar con todas y cada una de las personas que están ahí adentro. Y hablando de eso, hay algunos que dicen que son 600 familias las que ya están adentro del terreno y otros hablan de 3.000 familias. Y retrotrayéndonos un poco a lo que recién planteabas vos, respecto de la cuestión del censo, dicen que en el día de ayer se intentó hacer un censo, no sabemos el resultado del mismo y si se logró o no logró censar a la gente, pero lo cierto es que habría sido un autocenso. Es decir, las propias personas que están dentro de estos terrenos, que tienen dueño por otra parte, se habrían autocensado. Y a partir de allí, bueno, habrían volcado estos datos a la provincia de Buenos Aires para que empiece a tramitarse algún tipo de solución a futuro respecto de lo que pueda llegar a pasar con estas personas. Ahora bien, no se sabe qué va a pasar con los terrenos, porque los terrenos tienen dueños. Entonces se habla de compra, se habla de expropiación, se habla de buscar salidas alternativas, pero mientras tanto la toma continúa. A todo esto, como si el problema no fuera complejo en sí mismo, hay que agregarle, y ahora mientras vemos las imágenes del terreno, vamos a ir en compañía de Paula, que es una vecina de la zona, el miedo que tienen los vecinos de la zona porque han empezado a notar que la vida tranquila que llevaban hasta hace un tiempo ya no es tal. No. Buen día. Buen día, ¿qué tal? La verdad, del barrio, hace 27 días que estamos viviendo esta situación, que no es lo mismo. Mirá, vinieron gente de todos lados. Hay muchos vecinos nuestros que conocemos, que tienen casa, que tienen negocios y están metidos acá. O sea, eso no es una necesidad. Y yo, por ejemplo, tengo que estar privándome de hacer cosas, actividades, mis hijos. Mi hija va a tenis, tuvo que suspender porque no puede salir, no podemos dejar la casa sola. Y estamos viviendo mucha inseguridad desde que pasó esto. ¿Usted se siente más intranquila, más insegura? Sí, la verdad que sí, porque estamos como, no sé, abandonados. Nosotros, nuestro barrio, está bien, no era un barrio, muchos dicen había inseguridad, sí, como en todos lados, pero ahora es mucho más grande la inseguridad que hay. Desde que están ellos acá se escuchan tiros, hay corridas, toda la madrugada yendo y viniendo porque estoy cerca, toda la mañana se escuchan gritos. Hay mucha policía custodiando. Recién nosotros veíamos que hay un cordón policial que está en toda la ruta 1003 a lo largo de la toma del predio. ¿Eso usted cree que no ayuda, digamos, al final? Mira, ahora sí, está la policía que hace 2 días que está en los canales, pero esto es hace 27 días que estábamos llamando a los canales, o sea, llamábamos todo y nadie venía. Estábamos como abandonados, era tierra de nadie esto. Y bueno, desde que empezaron a tomar, primero tomaron las casitas, después los terrenos vinieron una tarde, un miércoles 21, a las 5 de la tarde empezaron a caer todos juntos como hormiguitas, se empezaron a instalar, a marcar los terrenos
Y bueno, desde ahí que estamos viviendo una inseguridad terrible porque... Las casitas en las cuales usted me estaba comentando, ¿no? Las casitas son aquellas... ¿Podemos mostrar las casitas? No, vamos a correr un poco y vamos a mostrarlas. Las casitas son estas de ladrillo rojo que se ve desde acá, ¿no? El ladrillo bueno. Sí, son esas y para el fondo hay otras que ya están sorteadas hace 5 años esas casitas. ¿Qué pasa con esas casitas que ya están sorteadas? Bueno, mira, incluso yo fui al sorteo de las del fondo porque yo no tenía casa y me había anotado en el plan. Fui al sorteo, bueno, no tuve la suerte de salir sorteada, pero las casas están sorteadas hace 5 años y no están terminadas y tenían que estar entregadas. O sea, yo fui a ese sorteo, no tuve suerte. ¿Y hoy qué está pasando con las casas? Y están usurpadas. Fue gente que las tomó. Las tomó, se instaló ahí y se metió... Algunos dicen que esa gente que usurpó las casas se está haciendo un trabajo de hormiga y está robando las cosas que hay dentro de las casas. Sí, mirá, la primera noche que tomaron, pasaban por mi casa las camionetas con hierros, con caños, con chapas que se estaban robando de las casas. Y es una vergüenza, te digo la verdad, yo hace 3 años, gracias a Dios, pude comprar mi casa y no puedo levantar nada todavía. No puedo hacer nada, pero no por eso voy a ir a tomar algo que no es mío. Esa es la bronca nuestra. Anoche vinimos, porque estamos haciendo marchas hace rato, anoche vinimos a protestar, a pedir, por favor, hacer un reclamo que los desalojen. Y nos gritaban, venimos hasta acá, nos acercamos y nos gritaban de enfrente, se van a querer morir, vamos a hacer 2 villas. Nos gritaban barbaridades, malas palabras y nos tiraban piedra. Y esto no es una mentira, nos tuvo que acompañar la policía haciendo escudo para que volvamos hasta allá, hasta la Shell. Porque nos gritaban, nos decían un montón de cosas. Después en la cámara salen como que ellos son los damnificados que necesitan. Y hay muchos que dicen, tengo 8 hijos, tengo 5, pero tienen casas, tienen donde vivir. Por más que no tengan, no es manera tampoco, no es un ejemplo para nadie que vengan a usurpar. Gracias, Paula. No. Muy amable. Bueno, ustedes han escuchado, ¿no? Es obvio que no vamos a enfocarla, es una vecina de la zona, sí. y por seguridad, además, se entiende que no ponga la cara delante de la cámara. Esto es absolutamente lógico. Pero miren ustedes las visiones que hay respecto de lo que está sucediendo adentro de los terrenos. Y bueno, el panorama que por ahora no se resuelve y esperemos que pronto se encuentre una vía de solución, ¿no? Sí. Mira, Néstor, yo te quería preguntar si vos sabés si el censo ya ha finalizado, si ha terminado, y vos decías, fue una especie de autocenso. ¿Qué autoridades hubo en este censo, digamos, si es que las hubo? Porque te cuento, yo entiendo, y lo escuchaba el ministro Aparicio de Desarrollo Social en las últimas horas, que explicaba sí. cuál es la situación, ¿no? Y más allá de lo que contaba esta vecina, que sí hay una situación de seguridad, bueno, hay una situación, un conflicto habitacional que está visible ya y que hay que resolver, también lo que explicaba es que este predio está sobre un arroyo, o hay en medio de un arroyo, entonces que por cuestiones lógicas, ¿no?, de lo geográfico, tampoco se puede construir, o no sería seguro que vaya cualquiera y construya su casa en este lugar, sino que lo que hay que hacer es organizar ahora, realizar las obras hídricas que sean necesarias para luego poder utilizar este predio y también, bueno, ver qué pasa con estos terrenos que son privados, porque sabemos que algunos sí son privados y tienen su dueño, ¿no? Porque este es un predio muy extenso. Me parece que es el problema fundamental, además, porque como en el caso del predio Papa Francisco que hablábamos ayer, en ese caso un predio contaminado, tampoco estas familias con chicos sí. pueden vivir en cualquier lado. Sabemos que por otro lado tienen la necesidad de vivienda. Ahora, ¿el censo finalizó? ¿Continúa en el día de hoy? Bueno, la verdad, nosotros no tenemos un dato concreto sobre la finalización del censo y tampoco no sabemos las características que se adoptó respecto del tema del censo. Es decir, sí. si el censo lo realiza el Estado, uno supuestamente lo que debería ver es una especie de batallón de personas que trabajan para el Estado, en este caso para el gobierno sí, sí. de la provincia de Buenos Aires, que están dentro de precisamente del predio, recolectando datos, precisamente para saber cuánta gente hay. Nosotros hoy por lo menos no lo hemos visto. Sabemos que era la intención de censar a la gente, pero tampoco nadie ha venido a decir al día de hoy exactamente cuántas personas hay. Porque el ministro, por lo tanto, uno puede inferir... Claro, uno puede inferir que el censo no terminó sí, todavía. Explicaba el ministro en el día de ayer que sí, que lo que iba a hacer era confeccionar una ficha de situación de cada vecino. Ayer estuvo Ricardo Spalletti, el secretario de Urbanismo. O sea, las autoridades han explicado que se iba a realizar este censo como corresponde, que no era solo una cuestión de vecinos, ¿no? Por eso yo te lo preguntaba. Pero de todos modos vamos a repasar, porque lo tenemos a Spalletti ayer cuando explicaba algunos detalles, que es lo que ahora nos estamos preguntando. Lo vemos y después volvemos ahí en vivo. Esa tesitura es una tesitura obtusa, que nosotros entendemos que tiene que ser revisada por los mismos ocupantes y tiene que comprender que se tienen que retirar del lugar para poder urbanizar este predio. Ustedes saben
que el predio lo cruza un arroyo, es una zona inundable, hay que hacer un estudio hidráulico. Nosotros tenemos que hacer una urbanización, no solamente de lo que es la división en manzanas, sino tenemos que complementar con espacios públicos, hacer unidades sanitarias en el medio del barrio, escuelas que van a dotar a la población que finalmente se va a afincar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley importante que sancionó el gobierno de Daniel Scioli, que es la ley de hábitat. La ley de hábitat nos da el marco para poder subdividir correctamente y darle la dotación de los servicios esenciales a cada uno de los lotes. Ahora, y esto es lo que nosotros queremos hacer. Tanto, ¿a dónde se va a retirar esta gente? La gente se tiene que retirar en el mismo lugar donde vinieron. Como vinieron, se retiran. Pero gente que quizás a veces no tiene dónde ir ahora. La gente como vino, se retira en los lugares donde estaba. Hay mucha gente que tenía problemas habitacionales, sí es cierto, pero en algún lugar estaban viviendo. Hay mucha gente que estaba alquilando también y dejó de alquilar para Bueno, eso poder yo no lo sé. Eso yo no lo sé y tendrá que buscar un lugar porque no se pueden quedar acá. La gente se tiene que retirar y estamos tratando de abrir los canales de diálogo para evitar una situación conflictiva. ¿Hay una fecha estimada hasta cuándo pueden permanecer en este lugar? El censo lo vamos a terminar hoy con la ayuda de los delegados que ellos mismos nos han aportado y vamos a tener relevamiento, que eso también nos va a permitir aportar los datos esenciales para que la legislatura de la provincia de Buenos Aires active los resortes necesarios para declarar de utilidad pública el predio y proceder al proceso de expropiación. Bueno, ayer, a propósito de lo que decía Paletti, a ver, acá hay una intención, más allá de lo político, hay una intención de buscar un lugar como muchas veces ocurre con los punteros y demás. Además, muchos, como decía la vecina, de pronto empezaron a llegar todos juntos. Bueno, eso porque fueron convocados, no es que se fue instalando 2, 3, 4 y empezaron a avisar. Y lo que dice Paletti además nos hace recordar lo que nos decía ayer uno de los habitantes de ese lugar, o de los ocupantes del lugar, que dice, yo vivía con mi papá, éramos 12, entonces buscando un mejor lugar nos vinimos acá. Es decir, hay gente que ha venido de otros lugares que ya tenía para buscar instalarse en ese lugar para encontrar terreno. Y otra gente, Néstor, sí, que evidentemente no debe tener dónde vivir o debe haber venido de otro lugar también muy complicado. Eso está más que claro, digamos que hay necesidades habitacionales, esto no es ninguna novedad y está muy claro. Pero acá me parece que habría que diferenciar dos problemas que hay y tienen diferente magnitud uno de otro. Las casas que están al fondo, esas casas tienen dueños, están adjudicadas. Pero por más que no tuvieran dueños, esas casas que están siendo usurpadas en este momento y que además fueron saqueadas, según lo que contaba esta vecina, y nos consta porque no es la única opinión que hemos escuchado en este sentido, a esta altura del partido, uno podría suponer que esta gente que tomó esas casas, en realidad está cometiendo un acto delictivo. No es un acto, digamos, o rayano por lo menos a lo delictivo, porque independientemente que no tengan casa, si esas casas están adjudicadas, tienen un dueño, aunque no estén terminadas, esas casas no pueden ser usurpadas, sí, es exactamente y mucho como menos decís, saqueadas. Claro, es así. Bueno, entonces, la pregunta en todo esto es la misma situación la de la gente que está en el terreno que la de la gente que usurpó una casa? No es la misma situación. Porque probablemente se le puede tener un poco más de paciencia a la gente que está dentro de los terrenos, con una casilla, en fin, que está siendo censada. Uno entiende la situación y quizás hay que tener paciencia. Pero ante un hecho delictivo, a esta altura del partido, por ahí habría que tomar algún otro tipo de medida, o por lo menos es lo que están reclamando los vecinos, que se tomen otro tipo de medida con aquellos que han venido intencionalmente a querer ocupar una casa y a quedarse en la misma o incluso a robar, como muchos están denunciando. Una casa que además le corresponde a otro, ¿no? Porque ya se ha evaluado que le corresponde a otra persona de manera primaria. Claro, y además a alguien que no tiene casa, es decir, a alguien que esté en la misma condición. Ahora, Néstor, bueno, por eso, la verdad es que es muy... a ver, acá no se puede negar que hay un conflicto habitacional, una necesidad de muchas personas, si no esto directamente no sucedería. Nadie tiene ganas de estar debajo de 3 bolsas, ¿no? Con chicos o todo el día al rayo del sol. Está claro, hay que resolverlo. Hay varias situaciones que no corresponden. Lo que vos decís, estas viviendas que fueron construidas y adjudicadas y que han sido ocupadas y en algunos casos destrozadas, ¿sí? Como ha sucedido en otros barrios, yo recuerdo, lo hemos mostrado, donde ingresan, violentan el ingreso a esas casas y se llevan lo poco que hay, ¿no? Porque son los artefactos del baño o de la cocina. Esto sí es un delito y hay que resolverlo rápidamente. También pasa que ahora hay otra gente que ha ocupado estos terrenos y que necesita, bueno, por eso el censo y por eso yo focalizaba en esto, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que pasa con esa gente
gente, hay que sentarse. Bueno, entiendo que la actividad del censo en el día de ayer tuvo que ver con esto. Veíamos a las autoridades que incluso estuvieron ahí en el predio. Nosotros recién mostrábamos una de las notas explicando que, bueno, hay que determinar de estas personas, más allá de que algunos hayan llegado por una motivación política, en micros o lo que fuera, bueno, ver quiénes son, ver qué necesidades tienen y a partir de ahí reorganizarlo. Mi pregunta es, más allá de todo esto, ¿la gente tiene intención de irse del lugar? Y esa es la pregunta del millón. Es una muy buena pregunta. La verdad, cuando uno advierte esta situación y escucha a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires referirse a esto, daba como la sensación en el día de ayer que el problema estaba prácticamente resuelto. Que después del por ahí censo se iban a resuelve. ir. Y que después del censo se iban a ir, pero digamos, no tenemos resultado del censo. Primera cuestión, es decir, no sabemos si el censo terminó y cómo terminó. Primera cuestión. Y en segundo lugar, tampoco sabemos exactamente si se terminó el censo, por qué nadie emprendió la retirada. A ver, bueno, en un ratito estaría bueno poder hablar con alguien, Néstor, para ver qué nos dicen ellos, cómo fue el censo, desde su otro costado, ¿no? Porque recién escuchábamos un funcionario, qué es lo que dice la gente, cómo fue el censo, qué les preguntaron, quiénes estuvieron presentes, y también esto, después del censo, qué decidieron, si quedarse en el lugar o si lo van a abandonar en las próximas horas, algo que parece no será algo tan sencillo, Lo que pasa es que si no les prometieron nada, obviamente no se van a ir de allí. Néstor, ya volvemos en instantes nada más, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Y después vamos a analizar justamente esta cuestión. Bueno, pausa en Mañanas Argentinas, hay mucha información, no te vayas.